Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 43. La invitación de Steve. ¿Qué acabas de decir? La voz de Coulson tembló levemente. Natasha Romanoff se unirá a Shield como agente rusa el año que viene, repitió Bosch. Coulson y Steve intercambiaron una mirada de asombro. Si el conocimiento de Bosch sobre el pasado podía explicarse como un sueño, entonces su conocimiento del futuro era simplemente increíble. Señor Bosch, intentó calmarse Coulson, ¿cómo puede saber del futuro? Bosch se encogió de hombros. ¿No te lo dije? A menudo tengo sueños extraños. A veces sueño con el pasado, a veces con el futuro. Aqua intervino. Los sueños de Bosch son realmente extraños. A veces grita cosas como Iron Man o Thor en sus sueños. Bosch miró fijamente a Aqua. No digas tonterías. Bosch se sentía un poco incómodo porque a veces hablaba en sueños, pero era un hábito de su vida anterior. No esperaba que fuera igual en este mundo. Pero Coulson ya había captado con precisión esta información, anotando en silencio Iron Man y Thor. Al mismo tiempo, marcó con fuerza el nombre de Natasha Romanoff. Steve miró a Bosch con el corazón lleno de emociones encontradas. Este joven no solo conocía los secretos de Hydra, sino que también podía prever el futuro. Era prácticamente un mensajero enviado por el cielo para salvar al mundo. Señor Bosch, dijo Steve, dudó un momento, ¿estaría dispuesto a unirse a nosotros en la lucha contra Hydra? Bosch se quedó desconcertado. No esperaba que Steve lo invitara. El capitán quiere decir, ¿se dio cuenta Coulson, invitándote a unirte a nosotros? Bosch miró a sus compañeros en la habitación. Tom y Jerry dejaron de jugar al ajedrez, Artoria dejó su taza de té y Aqua se giró para mirarlos. Gracias por tu invitación, dijo Bosch, y finalmente negó con la cabeza. Pero creo que es mejor no involucrarme. Soy una persona común y corriente. Dejémosles la lucha a ustedes, los profesionales. Steve estaba un poco decepcionado, pero comprendió rápidamente el razonamiento de Bosch. Lo entiendo, lo siento, no lo pensé bien. Esto es realmente demasiado peligroso. No es una cuestión de peligro, sonrió Bosch. Pero siento que puedo desempeñar un papel más importante aquí. Si necesitas información, puedes contactarme cuando quieras. Coulson asintió. Entonces nos despedimos. Esta información es extremadamente importante. Debemos regresar e informar de inmediato. Tengan cuidado en la carretera. Bosch los acompañó hasta la puerta. Recuerden, no confíen en nadie excepto en los pocos que acabo de mencionar. Steve y Coulson salieron del apartamento y se quedaron pensando profundamente en el ascensor. Capitán, dijo Coulson rompiendo el silencio, ¿por qué no insistió en invitar al señor Bosch antes? Con la información que tiene, nuestra operación sería mucho más fluida si pudiera unirse a nosotros. Steve negó con la cabeza. Phil, claro que me gustaría que se uniera a nosotros. Pero ya has visto esos compañeros de piso tan especiales que tiene, lo que significa que no es una persona común y corriente. ¿No deberíamos invitarlo aún más? Es precisamente por eso que no puedo arrastrarlo a esta guerra por mi propio egoísmo. La expresión de Steve era muy seria. Ya nos ha ayudado mucho y nos ha dado la información más importante. Me sentiría culpable el resto de mi vida si lo pusieran en peligro por mi invitación. Coulson guardó silencio por un momento y luego dijo, Capitán, usted siempre piensa en los demás de esta manera. Es de esperarse. Steve miró su reflejo en la puerta del ascensor, con la mente llena de pensamientos. Y, para ser sincero, creo que el señor Bosch es mucho más complejo de lo que creemos. Puede prever el futuro y tiene a esos compañeros de piso increíbles a su alrededor. Quizás tenga su propia misión. El ascensor llegó al primer piso y los dos salieron del edificio de apartamentos y subieron a la camioneta negra. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Coulson. Vuelve directo a Washington y busca a Nick Fury. El tono de Steve se volvió firme. Debemos informarle de todo lo que Bosch nos contó. ¿Incluido el asunto del ministro Pierce?, preguntó Coulson con cierta preocupación.
Sobre todo en lo que respecta a Pierce, asintió Steve. Si de verdad es un agente de Hydra, debemos actuar cuanto antes. El coche arrancó y se dirigió hacia Washington. Coulson conducía mientras reflexionaba sobre la conversación que acababa de tener. Capitán, ¿cree que lo que dijo el señor Voss es cierto? Preguntó Coulson. ¿A qué parte te refieres? Todo. Incluso que Bucky siga vivo, que Howard haya sido asesinado y el proyecto InSight. Steve permaneció en silencio un buen rato antes de responder. Phil, hace una hora creía que Bucky llevaba muerto casi 70 años. Pero ahora estoy sentado en este coche que nunca había visto, usando dispositivos de comunicación que no reconozco, camino a encontrarme con un director tuerto. Coulson entendió lo que Steve quería decir. Este mundo se ha vuelto increíble, continuó Steve. Dos animales que se mueven como humanos, una es una niña que puede crear agua de la nada pero no parece muy inteligente, y la otra es una escritora que conoce el pasado y el futuro. Y lo más importante, estaba esa chica rubia. Su aura me recordó la primera vez que vi al presidente Roosevelt. Comparado con eso, la idea de que Hydra se infiltrara en agencias gubernamentales era la más fácil de creer. Tienes razón, asintió Coulson. Y el hecho de que haya señalado con precisión el lugar del accidente demuestra su credibilidad. Así es. Steve apretó el puño. Si Bucky de verdad sigue vivo, si Hydra lo ha convertido en un asesino, entonces tengo que salvarlo. Lo salvaremos, capitán, le aseguró Coulson. Traeremos a tu amigo de vuelta. Mientras tanto, en el apartamento de Voss. Maestro, ¿por qué no va con ellos? Preguntó Artoria. Voss se recostó en el sofá. Porque conozco la trama. Steve y su equipo son capaces de controlar a Hydra, y mi presencia podría empeorar las cosas. ¿Pero no dijiste que querías cambiar la trama? Preguntó Aqua, desconcertada. Cambiar la trama no significa participar directamente en la batalla, explicó Voss. Les di la información más importante, lo cual bastó para cambiar muchas cosas. Tom saltó al regazo de Voss e hizo un gesto de qué estás preocupado. Lo que me preocupa es si Voss le dio una palmadita en la cabeza a Tom, que si me involucro demasiado, podría causar algunas reacciones en cadena que no puedo predecir. Harry corrió y señaló por la ventana, indicando que había agentes observándolos. Así es, Shield ya nos está monitoreando. Voss asintió. Si actúo demasiado activamente, podría revelar más secretos. Artoria dijo pensativamente. Maestro, tengo la sensación de que está jugando un juego muy importante. Supongo que sí, rió Voss. Ahora que Steve y Coulson conocen el secreto de Hydra, les toca a ellos decidir cómo manejarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Aqua. Voss se levantó y se acercó a la ventana, viendo cómo se alejaba la camioneta negra. ¿Qué estamos haciendo? Solo estamos comiendo y bebiendo, ¿qué otra cosa podríamos estar haciendo? Aqua, ya no querrás ir con ellos, ¿verdad? Tú, ¿cómo puedes difamarme así? ¿Acaso dije que me iba? Te lo estás inventando. De verdad, voy a ver la tele. Aqua se sonrojó como si Voss hubiera descubierto su secreto y salió corriendo. Voss observó a Aqua irse y sonrió sin decir palabra. Capitán, esto es todo lo que puedo hacer por usted. Le deseo todo lo mejor. Capítulo 44. Conspiración. Edificio Trident, oficina de Nick Fury. Steve y Coulson empujaron la puerta y entraron. Fury estaba de pie frente al enorme ventanal, contemplando la vista nocturna de Washington. Has vuelto más rápido de lo que esperaba. Fury se giró, observando con su único ojo las expresiones de los dos hombres. Parece que has obtenido bastante información útil. Coulson inmediatamente sacó su cuaderno. Jefe, la situación es mucho más grave de lo que pensábamos. Siéntense y hablen, dijo Fury, señalando el sofá y acercándose. ¿Quién es exactamente ese tal Voss? Después de que Steve se sentó, fue directo al grano. Nick, Hydra no ha sido completamente aniquilada. La expresión de Fury se congeló instantáneamente. ¿Qué quieres decir? Se han infiltrado en Shield. La voz de Coulson sonaba tensa. El señor Voss nos informó que Hydra ha estado llevando a cabo programas de infiltración desde después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora se ha infiltrado en varios departamentos del gobierno. Fury se sentó lentamente. Cuéntame más sobre ello. Steve miró a Coulson y luego dijo. En primer lugar, Arnim Zola no está muerto. ¿Zola? ¿Ese científico de Hydra? Fury frunció el ceño.
Los registros indican que murió de cáncer en 1972. Así es como parece a simple vista. Coulson abrió su cuaderno. Pero según el señor Bosch, Zola transfirió su conciencia a una computadora antes de morir y desarrolló un algoritmo específico para identificar a las personas que amenazan a Hydra. El único ojo de Fury brilló peligrosamente. ¿Y luego? Entonces asesinarán a estas amenazas, dijo Steve apretando el puño lentamente. Incluyendo a Howard Stark. Un silencio sepulcral invadió la oficina. La expresión de Fury se tornó extremadamente seria. ¿No murió Howard en un accidente de coche? Fue un asesinato encubierto. La voz de Steve tembló levemente. Quien llevó a cabo la misión fue un asesino llamado el Soldado del Invierno. Coulson agregó. Y este Soldado del Invierno es Bucky Barnes. Fury se puso de pie de un salto. ¿Estás bromeando? El sargento Barnes murió en 1945. No está muerto. Steve cerró los ojos. Hydra lo encontró, le puso un brazo mecánico, le borró la memoria y lo convirtió en una máquina de matar. Fury caminaba de un lado a otro en su oficina, procesando la impactante información. Hay algo aún más serio. Coulson continuó hojeando el cuaderno. El señor Bosch mencionó a varios miembros de Hydra dentro de Shield. ¿Quién? Fury se giró inmediatamente. Coulson respiró profundamente. Secretario Alexander Pierce. La expresión de Fury se tornó pálida al instante. Imposible. Pierce es la persona en quien más confío. Él fue quien me recomendó para el puesto de director. ¿Y Brock Rumlow? Continuó Coulson. ¿Rumlow? ¿El capitán del equipo de operaciones especiales de respuesta rápida? La voz de Fury empezó a temblar. ¿Estás seguro de que vos no miente? Steve se puso de pie. Nick identificó con precisión el lugar de mi accidente, lo que demuestra su credibilidad. Y no tiene motivos para mentirnos. Fury permaneció en silencio por un largo tiempo, luego caminó hacia su escritorio y abrió una carpeta encriptada. Si lo que dices es cierto, la voz de Fury se hizo más grave. Entonces el proyecto Insignia. ¿Sabes del proyecto Insignia? Preguntó Coulson sorprendido. Por supuesto que lo sé, ese fue un proyecto que dirigí. Fury sacó algunas fotos. 3 portaaviones espaciales de nueva generación están equipados con los sistemas de armas más avanzados y pueden apuntar a millones de objetivos simultáneamente. Steve miró el buque de guerra gigante en la pantalla. ¿Es esto de lo que hablaba vos, proyecto Insignia? Así es, asintió Fury. Originalmente fue diseñado como un sistema de defensa para prevenir amenazas globales. Pero si Hydra toma el control, pueden eliminar a cualquiera que los amenace en minutos, continuó Steve. El silencio cayó nuevamente en la oficina mientras los tres reflexionaban sobre esta aterradora posibilidad. ¿Hay alguna otra información? Preguntó finalmente Fury. Coulson pasó a la última página del cuaderno. El señor Bosch también mencionó a varias personas de confianza. La subdirectora Maria Hill, el agente Clint Barton y. ¿Qué otra cosa? Una agente rusa llamada Natasha Romanoff dijo que se uniría a Shield el próximo año. Fury hizo una pausa por un momento. ¿Natasha Romanoff? ¿Viuda negra? Steve y Coulson miraron a Fury. ¿La conoces? Claro que la conozco. Es la agente estrella de nuestro archienemigo. Al principio pensaba en cómo eliminarla, pero como en el futuro será miembro de nuestro equipo, tenemos que encontrar la manera de que se una a nosotros, dijo Fury pensativo. Coulson tragó saliva con dificultad. Eso significa que el señor Bosch sí puede predecir el futuro. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de repente y entró la subdirectora Maria Hill. Jefe, hemos detectado una actividad inusual. Hill hizo una breve pausa al ver que Steve y Coulson también estaban allí. El secretario Pierce acaba de acceder a una gran cantidad de documentos clasificados. Fury, Steve y Coulson intercambiaron una mirada. ¿Qué tipo de documento? Preguntó Fury. Hay información técnica sobre el proyecto Insignia y algunos archivos personales, dijo Hill, sacando su tableta. Incluyendo el expediente de Steve Rogers. La expresión de Steve se volvió seria. ¿Por qué estás revisando mi archivo? No lo sé, pero el acceso se autorizó hace una hora, justo después de tu regreso. Hill miró a Coulson. Phil, ¿con quién te reuniste hoy? Coulson miró a Fury y, tras recibir la aprobación tácita, dijo. Un autor llamado Bosch Nicholas. ¿Un escritor? Preguntó Hill, desconcertado.
¿Por qué quieres ver a un escritor? Fury se puso de pie. María, apaga todos los dispositivos de escucha en la oficina. Ella no entendía por qué, pero obedeció. Unos minutos después, confirmó. Está cerrado. Ya pueden hablar con seguridad. María, necesito que me des información muy importante. La expresión de Fury se tornó extremadamente seria. Se trata de Hydra. Ella se quedó atónito. ¿Hydra? ¿No fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial? Durante la siguiente hora, Steve y Coulson le contaron a Hill todo lo que vos les había contado. La expresión de Hill pasó de la confusión a la conmoción y, finalmente, a la ira. ¿Quieres decir que el ministro Pierce podría ser un agente de Hydra? Preguntó Hill con incredulidad. No solo eso, Fury se acercó a la ventana. Si realmente toman el control del proyecto InSig, entonces todos estaremos en peligro. Steve se puso de pie. Tenemos que detenerlos. El problema es que no sabemos cuántos miembros de Hydra hay, dijo Hill. Si actuamos precipitadamente, podríamos alertarlos. Fury se dio la vuelta. Necesitamos más pruebas. ¿Vos mencionó una base abandonada en Nueva Jersey? Coulson asintió. Dijo que la computadora del Dr. Zola está allí. Bueno, mañana vamos a Nueva Jersey, decidió Fury. Steve, vienes conmigo. Phil, quédate aquí y vigila los movimientos de Pierce. Director, y de repente se dio cuenta de algo. Si Hydra realmente se ha infiltrado en Shield, entonces nuestras comunicaciones podrían no ser seguras. Fury asintió. A partir de ahora, cualquier información importante deberá comunicarse cara a cara. En ese momento sonó el teléfono de Coulson. ¿Quién es? Preguntó Steve. Coulson miró el identificador de llamadas. Capitán Rumlow. El ambiente en la oficina se tensó al instante. Si lo que decía Boss era cierto, entonces Rumlow también era miembro de Hydra. Fury le hizo un gesto a Coulson para que contestara el teléfono, pero que lo pusiera en altavoz. Hola, Rumlow, dijo Coulson intentando que su voz sonara normal. Agente Coulson, el secretario Pierce quiere hablar de unos asuntos con el director. Se oyó la voz de Rumlow por teléfono. Mañana a las 10, en su despacho. Coulson miró a Fury y Fury asintió. Está bien, lo transmitiré, respondió Coulson. Además, hizo una pausa Rumlow, el ministro está muy interesado en la operación de hoy y espera conocer más detalles. Las palmas de las manos de Coulson comenzaron a sudar. ¿Qué operación? ¿No se reunió hoy con un escritor? El ministro quiere saber los detalles de su conversación. Fury inmediatamente escribió en el papel. Respuesta normal. Ah, ¿sí? Coulson intentó que su voz sonara relajada. Es solo un escritor de ciencia ficción común y corriente que escribió contenido sobre la Segunda Guerra Mundial. Solo estamos verificando los detalles históricos. ¿En serio? La voz de Rumlow sonaba algo dubitativa. Bien. Recuerda traer el informe pertinente cuando nos reunamos mañana. No hay problema. Coulson colgó el teléfono con las manos completamente empapadas. Y miró a todos. Parece que ya han empezado a sospechar. Steve apretó el puño. Esto demuestra que lo que dijo Boss es verdad. Fury regresó a su escritorio. Cambiaron los planes. Y mañana irás a Nueva Jersey con Coulson y el capitán. Mi puesto de director me hace muy fácil de atacar, así que me quedaré solo para mantener a Pierce ocupado. Es demasiado peligroso para ti ir solo. Steve negó con la cabeza. No tienes que preocuparte por eso. Fury sacó un comunicador especial. Si Pierce realmente se atreve a atacarme, entonces estará acabado. Capítulo 45. La explicación de Zola. Una base militar abandonada en Nueva Jersey. El coche de Steve, Coulson y Hill estaba aparcado frente a una verja de hierro oxidada. A través de las ventanillas, se veían barracones destartalados y campos de entrenamiento descuidados. Este lugar parece que ha estado abandonado durante mucho tiempo, observó Hill los alrededores. Los registros muestran que este fue un campo de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial, dijo Coulson, mirando la información en su tableta. Fue abandonado después de 1946. Steve abrió la puerta del coche y contempló la escena. Una sensación de familiaridad lo invadió. Ya he estado aquí antes. ¿Qué? Coulson y Hill se giraron hacia él al mismo tiempo. Me entrené aquí en 1943, después de mi transformación en supersoldado. Steve caminó hacia la puerta.
En aquel entonces, este lugar se llamaba Campamento Wheaton. Los tres atravesaron la puerta rota y caminaron por el sendero cubierto de maleza. Steve se detuvo frente a un edificio que parecía relativamente intacto. Aquí es Steve, señaló el edificio. Recuerdo este edificio. Antes era el centro de mando. Coulson sacó sus herramientas y comenzó a abrir la cerradura. Si vos tiene razón, la computadora de Zola debería estar aquí. La puerta se abrió con un clic y los tres entraron en el edificio en penumbra. El haz de luz de una linterna recorrió el polvoriento pasillo, donde aún colgaban lemas militares descoloridos en las paredes. Por aquí. Steve nos condujo al sótano. El sótano era más grande de lo que imaginaba y estaba extraordinariamente bien conservado. Lo más llamativo era la gran colección de dispositivos electrónicos de la década de 1940 expuesta en el centro de la sala, con varios tubos de vacío y calculadoras mecánicas perfectamente ordenados. Estos dispositivos parecen seguir funcionando, dijo Hill mientras examinaba una computadora vieja. Coulson localizó el interruptor de encendido y, con un zumbido de arranque, todos los equipos de la sala comenzaron a funcionar. Aparecieron caracteres verdes en la pantalla. De repente, una voz electrónica sintetizada anunció: visitante detectado. Verificación de identidad en curso. Los tres inmediatamente se pusieron en alerta, con Steve parado frente a Coulson y Hill. Steve Rogers, nacido el 4 de julio de 1918, continuó la voz electrónica. Phil Coulson, agente de nivel 8 de S.H.I.E.L.D. Maria Hill, subdirectora de S.H.I.E.L.D. Hill apretó con más fuerza su pistola. ¿Cómo sabe quiénes somos? En la pantalla apareció una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un hombre delgado que llevaba gafas. Bienvenidos a todos a mi lugar de descanso, decía la fotografía. Soy el Dr. Anin Zola. Los ojos de Steve se abrieron de par en par. Zora, nunca pensé que realmente te convertirías en... La muerte no es más que el fin del cuerpo físico, dijo Zola con tono petulante. En 1972, cuando el cáncer estaba a punto de quitarme la vida, transferí mi conciencia a estas computadoras. 60.000 metros de cinta magnética y tubos de vacío. Ese era mi nuevo cuerpo. Coulson levantó su arma. ¿Estás loco? ¿Un loco? Rió Zola. Soy un genio. Llevo décadas trabajando para Hydra, y tu S.H.I.E.L.D. me ha proporcionado recursos desde entonces. El rostro de Hill se puso pálido. ¿Qué quieres decir? Varios documentos y fotografías comenzaron a reproducirse en la pantalla, demostrando cómo Hydra se infiltraba en las agencias gubernamentales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense nos reclutó como científicos a través de la Operación Paperclip, continuó Zola. Aparentemente, servíamos a Estados Unidos, pero en realidad, estábamos reconstruyendo Hydra. Imposible. Coulson negó con la cabeza. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger el mundo. ¿Proteger el mundo? Zola soltó una risa penetrante. S.H.I.E.L.D. ha sido nuestra herramienta desde el principio. Crecemos en él como parásitos, devorándolo lentamente hasta tener el control total. Steve apretó el puño. ¿Howard Stark fue asesinado por ustedes? La pantalla mostró fotografías de la escena del accidente automovilístico de los Howard, así como una figura enmascarada. La investigación del Sr. Howard ha amenazado nuestros planes, dijo Zola sin dudarlo. Así que hemos enviado a nuestra creación más preciada, el Soldado del Invierno. Bucky, y la voz de Steve tembló ligeramente. Bucky Barnes, tu buen amigo. Zola abrió el expediente de Bucky. Cuando lo encontramos, ya había perdido un brazo. Pero eso nos dio la oportunidad de modificarlo. Brazo protésico, borrado de memoria, entrenamiento de reflejos condicionados, la máquina de matar perfecta. Y miró el registro de la misión de Bucky en la pantalla. ¿Cuántas personas han muerto en sus manos a lo largo de los años? Incontables. Zola habló con tono relajado. Cualquiera que amenace a Hydra. Científicos, políticos, periodistas, incluso ciudadanos comunes. Mi algoritmo identifica posibles amenazas y el Soldado del Invierno se encarga de eliminarlas. Coulson golpeó el panel de control con el puño, enojado. Monstruo. ¿Un demonio? Prefiero llamarme profeta. Zola buscó más información. Lo que has visto es solo la punta del iceberg. Tras décadas de infiltración, Hydra ha tomado el control de departamentos gubernamentales clave. Alexander Pierce, el exdirector en quien confías, es en realidad nuestro comandante supremo.
Steve golpeó el puño contra la pared. ¿Por qué nos cuentas esto? Porque es demasiado tarde. La voz de Zola se volvió siniestra. El proyecto InSig se lanzará pronto. 3 naves espaciales, equipadas con un sistema de puntería que diseñé, podrán eliminar a millones de personas simultáneamente. La pantalla muestra información detallada sobre el proyecto InSig, incluida una lista de objetivos. Hay 20 millones de personas en esta lista. Y observó la densa lista de nombres. Científicos, políticos, militares, y ciudadanos comunes. Cualquiera que se interponga en el camino de la dominación mundial de Hydra, dijo Zola con suficiencia. Una vez que la nave nodriza esté en el aire, mis algoritmos se activarán. Armas guiadas de precisión eliminarán todas las amenazas en minutos. Coulson revisó la lista. Steve, tu nombre también está en ella. Por supuesto, el Capitán América es la mayor amenaza. Zola abrió el archivo de Steve. Y luego está Tony Stark, que heredó la inteligencia de su padre. Nick Fury, aunque no conoce la verdad, tiene una intuición demasiado aguda. Steve vio muchos nombres familiares en la lista, incluidos algunos civiles inocentes, y su ira llegó a su punto máximo. Nunca lo lograrás. Rugió Steve. ¿Éxito? Rió Zola. Lo hemos logrado, y tú y... De repente, sonó la alarma y las luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear. Intruso detectado. Secuencia de autodestrucción iniciada, anunció una voz mecánica. La expresión de Hill cambió drásticamente. Va a volar este lugar por los aires. Así es, no puedo permitir que se revelen estos secretos. La voz de Zola se volvió frenética. Serás enterrado aquí con estas verdades. Comienza la cuenta atrás. 30, 29, 28. Vamos. Steve agarró a Coulson y Hill y salió corriendo. Los 3 salieron corriendo del sótano y corrieron desbocados por el pasillo. Tras ellos se oyó el ruido de maquinaria sobrecargada y explosiones, y todo el edificio empezó a temblar. Por aquí. Steve abrió una puerta de una patada y los 3 salieron corriendo. 10, 9, 8. Steve vio una tapa de alcantarilla más adelante, la levantó inmediatamente y saltó dentro, con Coulson y Hill siguiéndolo de cerca. 3, 2, 1... Se escuchó una explosión masiva y todo el edificio quedó reducido a ruinas en llamas. La onda expansiva sacudió las alcantarillas, y escombros y tierra cayeron desde arriba. 12 segundos después, los 3 salieron de la alcantarilla y contemplaron las ruinas que tenían ante ellos. La antigua base secreta había desaparecido por completo, dejando solo tierra quemada. Todas las pruebas han desaparecido. Y se sacudió el polvo de la ropa. No, hemos obtenido la información más importante. Steve miró la luz del fuego a lo lejos. Hydra existe, y está dentro de S.H.I.E.L.D. Coulson revisó su teléfono. Debemos contactar al jefe Fury inmediatamente. No, puede que estén monitoreando las comunicaciones. Hill negó con la cabeza. Tenemos que regresar de inmediato. Steve echó un último vistazo a las ruinas. Zora dijo que el proyecto InSig se lanzará pronto, no tenemos tiempo. Los 3 regresaron rápidamente al coche y se dirigieron hacia Washington. El ambiente dentro era denso. Todos procesaban la impactante verdad que acababan de escuchar. Capitán, rompió el silencio Coulson, sobre Bucky y lo salvaré, dijo Steve con firmeza. No importa lo que Hydra le haya hecho, seguirá siendo mi amigo. Hill miró por el retrovisor. El problema ahora es, ¿en quién debemos confiar cuando regresemos? Si Pierce realmente es un agente de Hydra, ¿cuántos enemigos quedan dentro de S.H.I.E.L.D.? Esas personas que mencionó vos deberían ser de confianza, recordó Coulson. Tú, el agente Patton y esa agente rusa. Natasha Romanoff, leyó Steve el nombre en voz alta. Nunca esperé que todas las predicciones de vos fueran precisas. El coche aceleró en la noche, y los 3 comprendieron que lo que seguía era una batalla que determinaría el destino del mundo. Hydra había estado acechando durante décadas, y ahora finalmente iba a mostrar sus colmillos, y ellos eran los únicos que sabían la verdad. Debemos detener el proyecto InSig como sea. Steve apretó el puño. No podemos dejar que muera gente inocente por las ambiciones de Hydra. Ella sintió. Entonces será mejor que recemos para que el director Fury no haya sido derrotado por Pierce todavía, de lo contrario estaremos completamente solos. Capítulo 46. Pruebas mutuas. Edificio Trident, oficina de Alexander Pierce. Nick Fury empujó la puerta y entró.
Pierce estaba de pie frente al ventanal, de espaldas a la puerta. Nick, estás aquí. Pierce se giró con una sonrisa amable. Siéntate, viejo amigo. Fury se acercó al sofá y se sentó, observando con un solo ojo la oficina que le resultaba familiar. En la pared colgaban fotos de Pierce durante su etapa como director, así como una foto de los dos juntos. Escuché que ayer invitaste a Steve Coulson a reunirse con un escritor. Pierce sirvió 2 vasos de whisky y le entregó uno a Fury. Sí. Fury tomó el vaso. Steve, un escritor de ciencia ficción que escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, quiere verificar algunos detalles históricos. Pierce asintió. Sin duda, Steve siente un cariño especial por esa época. ¿Cómo se llamaba el autor? Vale, Nicholas, dijo Fury, tomando un sorbo de whisky. Un joven muy normal. Vos Nicholas, repitió Pierce pensativo. Un nombre interesante. ¿Qué escribió? Fury percibió la indagación en las palabras de Pierce, y sonaron las alarmas en su cabeza, pero permaneció tranquilo en la superficie. Algunas historias de ciencia ficción sobre Hydra, ya sabes, las novelas de ciencia ficción son muy populares ahora. Un brillo apenas perceptible brilló en los ojos de Pierce. ¿Hydra? ¿Esa organización nazi? Sin duda, es un tema interesante. Alexander Fury dejó su vaso y miró directamente a Pierce a los ojos. ¿De verdad crees que Hydra ha sido completamente erradicada? Esta pregunta creó al instante una sutil tensión en la oficina. La sonrisa de Pierce permaneció suave, pero su mirada se profundizó. Claro, Nick, dijo Pierce lentamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, perseguimos a todos los restos de Hydra. Hace tiempo que desaparecieron. ¿De verdad? Fury entrecerró su único ojo. Pero a veces me pregunto, ¿y si no los exterminaron por completo, sino que se escondieron? Pierce se acercó a la ventana, de espaldas a Fury. Eso es solo una hipótesis, Nick. En realidad, la amenaza que enfrentamos son terroristas, una invasión extraterrestre, no los nazis de hace 70 años. Invasión alienígena, repitió Fury. Y hablando de eso, ¿cómo va el proyecto InSig? Muy bien. Pierce se dio la vuelta. Los 3 portaaviones espaciales están a punto de completarse, y los sistemas de armas están en su fase final de pruebas. Este será el sistema de defensa más poderoso de la historia de la humanidad. Fury se levantó y se acercó a Pierce. ¿Sistema de defensa? Recuerdo que la intención original del proyecto InSig era prevenir amenazas, no lanzar ataques proactivos. Prevenir y defender son esencialmente lo mismo. El tono de Pierce se tornó serio. Nick, deberías entender que en este mundo peligroso, a veces la mejor defensa es tomar la iniciativa. Toma la iniciativa. Fury masticó la palabra. Entonces, me pregunto, ¿qué pasa si este sistema cae en las manos equivocadas? Pierce también se puso de pie. ¿Chico malo? ¿Qué chico malo? Por ejemplo, Hydra. Fury se giró y miró a Pierce directamente a los ojos. La temperatura en la oficina pareció bajar varios grados instantáneamente y la expresión de Pierce se congeló por completo. Nick, ya lo dije. Hydra fue aniquilada en la Segunda Guerra Mundial, es imposible que siga viva. La voz de Pierce estaba un poco ronca. ¿En serio? Fury regresó al sofá, pero no se sentó. Entonces, ¿por qué me han estado vigilando últimamente? ¿Vigilancia? Pierce fingió sorpresa. ¿Quién te vigilaría? Eres el director de S.H.I.E.L.D. El único ojo de Fury brilló peligrosamente. Eso es exactamente lo que quiero saber. Los dos volvieron a mirarse fijamente, y la tensión en el ambiente casi se solidificó. Pierce calculó rápidamente mentalmente cuáles serían las probabilidades de éxito si actuaba ahora. Pero descartó la idea rápidamente. Aunque Fury solo tenía un ojo, tenía muchísima experiencia en combate, y además había hombres del subdirector Nick fuera de la oficina. Si Nick era eliminado, el puesto de director solo lo ocuparía Hill. Y lo que es más importante, ahora no es el momento de revelar nuestras identidades. El proyecto InSig aún no está completamente listo, y revelar nuestras identidades ahora podría arruinarlo todo. Nick, creo que has estado bajo mucha presión últimamente, dijo Pierce, volviendo a sentarse y con un tono preocupado. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones y relajarte. Fury volvió a sentarse. Lo pensaré. Pierce tomó su vaso, tomó un sorbo y de repente preguntó: Nick, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Más de 20 años, respondió Fury. 23 años, corrigió Pierce.
Somos socios desde que te ascendí de agente de nivel 3. Te conozco tan bien como tú a mí. Sí, siempre has sido la persona en la que más confío. El tono de Fury se volvió emotivo. Me recomendaste para ser el director y me enseñaste a dirigir Shield. La expresión de Pierce se complicó. Nick, ¿qué te pasa? Parece que te estás despidiendo. El ambiente en la oficina se volvió tenso. Los dos viejos amigos se miraron fijamente, sin hablar primero. Fury miró a su antiguo mentor y amigo, sus sentimientos eran una mezcla de emociones. Si lo que dijo Boss es cierto, entonces Pierce lo ha estado engañando desde el principio, y Shield fue infiltrada por Hydra desde el comienzo de su reorganización. No, de repente recordé el pasado. Fury negó con la cabeza. Recuerdo que cuando te jubilaste por primera vez dijiste algo así como: el mundo se ha vuelto demasiado complicado. A veces es difícil distinguir quién es amigo y quién es enemigo. Sí, lo dije, asintió Pierce. Y lo sigo diciendo. Fury caminó hacia la puerta y se detuvo. Alexander, ¿qué harías si un día descubrieras que la persona en la que más confiabas te ha traicionado? Pierce permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder. Estaré muy triste, pero haré lo que haya que hacer. Yo también, dijo Fury sin darse la vuelta, luego empujó la puerta y se fue. Tras cerrarse la puerta, la expresión de Pierce se tornó sombría al instante. Se dirigió a su escritorio y cogió un teléfono cifrado. Rumlow, puede que Nick Fury ya sepa algo. La voz de Pierce se volvió fría. Aumenten la vigilancia sobre él y también sobre ese escritor. La voz de Rumlow llegó desde el otro extremo del teléfono. ¿Deberíamos tomar medidas? Pierce miró por la ventana el paisaje nocturno de Washington y reflexionó por un momento. No por ahora. El proyecto InSight aún tiene los preparativos finales, y ahora no es el momento de revelarlo. Pero debemos estar preparados para que, una vez lanzado el proyecto, se eliminen todas las amenazas. Claro. Pierce colgó el teléfono, caminó hacia la caja fuerte junto a la pared, ingresó la contraseña y sacó un pequeño folleto rojo. La portada del folleto está escrita en ruso. Manual de operaciones del Guerrero de Invierno. Pierce abrió el folleto, que contenía una serie de palabras misteriosas. Anhelo, óxido, 17, amanecer, horno, 9, amabilidad, regreso a casa, 1, camión. Viejo amigo, espero no tener que usar esto nunca, murmuró Pierce para sí mismo. Mientras tanto, Fury estaba sentado en su auto cuando sonó su teléfono. Jefe, soy yo, dijo Iggy por teléfono. Acabamos de volver de Nueva Jersey. La situación es más grave de lo que pensábamos. Hablaremos cuando nos veamos, respondió Fury secamente. En el sitio de siempre. Claro. Fury colgó el teléfono y miró el edificio Trident por el retrovisor. Sabía que se avecinaba una tormenta. El coche arrancó y desapareció en la noche de Washington. En una esquina del edificio Trident, un hombre de negro observó la dirección en la que se había ido Fury a través de binoculares antes de tomar un walkie-talkie. El objetivo se ha ido. Continúe el seguimiento. Recibir. Bajo el manto de la noche en Washington, se desarrolla silenciosamente un juego que determinará el destino del mundo. Mientras tanto, en su apartamento de Nueva York, Boss estaba preparando una merienda nocturna en la cocina, completamente inconsciente de que se había convertido en una figura clave en este juego. Maestro, ¿de verdad no estás preocupado?, preguntó Artoria. ¿De qué estás preocupado?, respondió Boss mientras cocinaba fideos. El señor Steve y los demás están a salvo. Boss dejó lo que estaba haciendo y miró por la ventana. Preocuparse es inútil. Lo que tiene que venir, vendrá. Solo podemos confiar en ellos. Capítulo 47. Reunión secreta. Una fábrica de automóviles abandonada en las afueras de Washington, D.C. Un cartel de prohibido el paso colgaba en la puerta de hierro oxidada, y la zona circundante estaba cubierta de maleza, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo abandonada. El coche de Steve, Coulson y Ille se detuvo frente a la fábrica. ¿Estás seguro de que este es el lugar? Steve miró el edificio ruinoso frente a él. Parece un lugar de reunión para personas sin hogar. Confía en mí. Ille abrió la puerta del coche. Si el director eligió este lugar, debe tener sus razones. Los tres atravesaron la puerta rota y caminaron por el sendero cubierto de maleza hacia el edificio principal de la fábrica. El interior era un desastre. Las líneas de producción habían dejado de funcionar hacía tiempo, y había piezas de coches desechadas por todas partes.
Nick, gritó Steve en la fábrica vacía. Por aquí. La voz de Fury llegó desde la esquina mientras emergía de detrás de una pila de chatarra, sosteniendo un pequeño control remoto en su mano. Sígueme. Fury presionó el control remoto, y una losa de concreto en el suelo de la fábrica se movió repentinamente hacia abajo, revelando una escalera que conducía al subsuelo. Los ojos de Coulson se abrieron. ¿Cuándo se construyó esto? Un producto de la Guerra Fría. Fury fue el primero en bajar las escaleras. En aquel entonces, para protegerse de la amenaza nuclear soviética, el gobierno construyó muchos refugios similares por todo el país. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado, con gruesos muros de hormigón y diversos equipos modernos cuidadosamente ordenados. Lo más llamativo eran las diversas armas colgadas en las paredes, desde pistolas hasta lanzacohetes. Dios mío, dijo Ilya, acercándose a los armeros. Este lugar es prácticamente una armería. Este es mi seguro privado. Fury encendió las luces y todo el sótano se iluminó al instante como si fuera de día. Fury no les diría que tiene cientos de pólizas de seguro privadas en Estados Unidos. De lo contrario, ¿qué creen que hace con los miles de millones de dólares que les pide a sus superiores cada año? Claro, es para malversación de fondos. Solo se activará en las situaciones más urgentes. Steve notó un objeto redondo familiar en la mesa en el centro de la habitación. Eso es tu escudo. Fury lo recogió y se lo entregó a Steve. ¿Y esto? Luego sacó un uniforme azul y rojo, que era el traje de combate del Capitán América. Lo agarré cuando salí de la sede, dijo Mick, con una explicación tan convincente como siempre. Steve tomó el escudo, sintiendo su peso de vibranio. Habían pasado casi 70 años, y el escudo seguía como nuevo, pero las cosas habían cambiado. Sus compañeros de armas de aquellos días ya no estaban a su lado. ¿Capitán?, preguntó Coulson con preocupación. Steve meneó la cabeza y se colgó el escudo a la espalda. No es nada, solo estaba pensando en algunas cosas del pasado. Miró a Fury, Coulson y Ilya, sus nuevos camaradas, igualmente confiables. Quizás sus antiguos camaradas ya no estaban a su lado, pero no estaba solo. Ahora cuéntame sobre tus hallazgos en Nueva Jersey. Fury se sentó en su silla. ¿De verdad sigue vivo Zola? Durante la siguiente media hora, Steve y sus dos compañeros dieron un relato detallado de sus experiencias en la base abandonada. Cuando Zola admitió haber asesinado a Howard Stark, los puños de Fury se apretaron con tanta fuerza que crujieron. Así que el proyecto Insight es el arma definitiva de Hydra. Fury se levantó y se paseó de un lado a otro por el sótano. 3 helitransportes, el algoritmo de Zola y una lista de muertos de 20 millones de personas. Debemos detenerlos, dijo Steve con firmeza. Claro que tenemos que detenerlo. Fury se dirigió al equipo de comunicación. Pero primero necesitamos más personal. Sacó un teléfono especial encriptado y marcó un número. Clint Barton, soy yo, Nick Fury. La voz de Clint Ojo de Halcón llegó del otro lado del teléfono. Jefe, ¿hay una misión urgente? Estoy rastreando a un extraficante de armas soviético en Ucrania. Abandona la misión actual. El tono de Fury no dejaba lugar a discusión. Necesito que vayas a Francia y encuentres a Natasha Romanoff, que está en una misión. ¿Viuda negra? La voz de Ojo de Halcón tenía un matiz de sorpresa. No es nuestra enemiga. Las cosas han cambiado. Fury miró a Steve. Necesito que la convenzas de unirse a Shield. Hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono. Jefe, ¿está seguro? Es una asesina de alto nivel entrenada por la Sala Roja. Precisamente por eso la necesitamos, continuó Fury. Díganle que Shield puede protegerla y ayudarla a escapar de la persecución de la Habitación Roja. Pero con la condición de que trabaje para Shield. Aukeye pensó por un momento. Parece que están intentando reclutar al enemigo. ¿Qué está pasando? Fury miró a los demás en la habitación, sabiendo que no podía revelar demasiado por teléfono. La infiltración de Hydra superaba su imaginación. Cualquier comunicación podría ser interceptada. Este es un nuevo plan estratégico, dijo Fury con una mentira piadosa. Hablaremos de los detalles cuando regreses. Por ahora, solo necesitas concentrarte en completar la misión. Entendido. La voz de Aukeye se volvió profesional. ¿Cuánto tardará? Cuanto antes, mejor. Después de convencerla, encuentra la manera de traerla a mi lado. Recuerda, esta es la máxima prioridad. Recibido, director.
Fury colgó el teléfono y se dirigió a los demás. Barton es un agente en quien podemos confiar y creo que no me defraudará. ¿De verdad se unirá esa agente rusa?, preguntó Coulson con cierta duda. Eso dijo el señor Voss, pero sigue siendo nuestra enemiga. Las predicciones de Voss han sido acertadas hasta ahora, dijo Steve. Si dice que Natasha será nuestra compañera de equipo, estoy dispuesto a creerle. Ella inspeccionó las armas y el equipo. Además de Hawkeye y Black Widow, necesitamos más gente. La influencia de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. es demasiado grande. Estoy considerando contactar a Tony Stark, dijo Fury. Su nombre también está en la lista de Zola, y tiene la tecnología y los recursos que necesitamos. Steve frunció el ceño. ¿El hijo de Howard? ¿Nos creerá? Tony Stark es un genio, pero también un alborotador, dijo Fury sacudiendo la cabeza. Olvídalo, ahora no es el momento de contactarlo. Primero necesitamos reunir más pruebas. De repente, Coulson se dio cuenta de algo. Director, si Pierce realmente es el jefe de Hydra, entonces debe estar acelerando el progreso del proyecto InSight en este momento. Así es. Fury se dirigió al mapa. Tenemos que detenerlos antes de que la nave nodriza despegue. Una vez que esas plataformas de armas estén en órbita, será demasiado tarde. Steve se puso el traje de combate, sintiendo su agarre familiar y celido. ¿Cuál es nuestro plan? Primero, debemos infiltrarnos en S.H.I.E.L.D. y obtener información detallada sobre el proyecto InSight. Fury marcó varias ubicaciones en el mapa. Luego, debemos localizar el sistema de control e impedir que la nave nodriza despegue. Ille señaló el mapa. Estoy muy familiarizado con el sistema de seguridad del edificio Trident, pero si Hydra ya ha tomado el control de la mayor parte del personal, será difícil que pasemos desapercibidos. Por eso necesitamos a Natasha, dijo Fury. Es experta en infiltración y camuflaje, que son justo las habilidades que necesitamos. En ese momento, el teléfono de Fury volvió a sonar. Miró el identificador de llamadas y su expresión se tornó seria al instante. Soy Pierce. Fury hizo un gesto para que todos guardaran silencio y luego contestó el teléfono. Alejandro, ¿aún no descansas tan tarde? Nick, ¿dónde estás? La voz de Pierce sonaba urgente. Te he estado buscando. Estoy atendiendo unos asuntos personales, respondió Fury. ¿Es urgente? El proyecto InSight se ha adelantado. La nave nodriza despegará mañana por la tarde para las pruebas finales. El tono de Pierce era natural. Necesito que vuelvas para presidir la ceremonia de lanzamiento. Fury y Steve intercambiaron una mirada. Mañana por la tarde, el tiempo sería más ajustado de lo que habían previsto. Mañana por la tarde. ¿Tan pronto? Fury fingió sorpresa. El Consejo de Seguridad nos está presionando. Quieren ver resultados lo antes posible, explicó Pierce. Ya saben, los políticos siempre son impacientes. Entiendo, llegaré a tiempo mañana. ¡Qué bien! La voz de Pierce se relajó un poco. Por cierto, leí el informe de Steve Coulson. La historia de ese escritor es bastante interesante. El corazón de Fury se aceleró. ¿Ah? ¿Hay algún problema? No es nada grave, es solo que parece saber demasiado, rió Pierce. Quizás deberíamos investigarlo más a fondo. Lo arreglaré, dijo Fury, intentando que su voz sonara normal. Entonces está decidido, nos vemos mañana. Fury colgó el teléfono con el rostro pálido. Van a hacer un movimiento contra vos. Steve se puso de pie inmediatamente. Tenemos que advertirle. Es demasiado peligroso ir a Nueva York ahora, dijo Id negando con la cabeza. Y podría ser demasiado tarde. Fury miraba su teléfono, absorto en sus pensamientos. Voss les había dado información crucial, y ahora corría peligro por ello. Pero si iban a rescatarlo ahora, podrían revelar su ubicación y arruinar todo el plan. Voss no es una persona común y corriente, pensó Steve en sus increíbles compañeros de piso. Tiene guardaespaldas especiales a su alrededor. Deberían poder protegerlo. Eso espero. Fury guardó el teléfono. Ahora solo nos queda confiar en él y concentrarnos en prepararnos para la operación de mañana. Coulson inspeccionó el equipo. Solo tenemos una oportunidad mañana por la tarde. Sí. Fury se acercó al armero, cogió una pistola y dijo: si fracasamos, el mundo quedará gobernado por Hydra. El ambiente en el sótano se volvió denso. Todos sabían lo que les depararía el mañana. Pero nadie se inmutó. Para proteger vidas inocentes, tuvieron que luchar hasta el final.
Steve apretó fuertemente su escudo, rezando en silencio. Bucky, espérame, definitivamente te sacaré. Fin del capítulo 47.